Hoy vamos con la última entrega de la saga cinematográfica de Tomb Raider, La Cuna de la Vida. Unos dicen que es mejor que la primera, otros que es peor. Desde luego tiene escenas y diálogos menos estúpidos, pero es tan genérica que acaba siendo hasta aburridilla. Todo empieza con un plano larguísimo del mar, pero que dura la hostia, hasta que por fin vemos algo de tierra. Uy, no, perdón, esto es del mundo perdido. En vez de a la isla de Sorna, llegamos a la isla de Santorini, en Grecia. De pronto, un potente terremoto jodebodas provoca que salgan a la luz las antiguas ruinas del Templo de la Luna, un templo construido por Alejandro Magno para albergar sus tesoros más preciados. Y claro, muchos cazadores de tesoros se han enterado y quieren hacerse ricos. Pero gracias a sus maquinitas tecnochetadas, Lara Croft es capaz de determinar la ubicación correcta del templo. Junto a dos compañeros, Lara se sumerge en el mar y dan con el dichoso templo. Flipan porque está todo lleno de tesoros, pero a Lara lo único que le impresiona es un relieve de mierda en el que aparece una caja. Lo ve y al segundo ya sabe que eso tiene que ser un objeto cósmico mágico y por alguna razón random, acto seguido se dirige súper decidida a la estatua de Alejandro y arranca de ella un pequeño medallón dorado, ignorando por completo el resto de valiosos tesoros. Lo curioso es que nada más toquetearlo, aparece un holograma que parece venir del techo, así que Lara trepa un poquito por las ruinas, se desplaza por un travesaño de la forma más absurda posible y entonces llega a un orbe brillante muy extraño con marquitas que parecen ser algún tipo de escritura. Pero justo en ese momento llegan unos malosos chinos dirigidos por Chen Lo, matan a sus compañeros y disparan a Lara. Esta pierde el orbe y cae al agua. Se lía a tiros con los malos y se esconde. Chen Lo huye, pero antes de largarse en su hidropropulsor, sabotea el de Lara. ¡Bien hecho! Lástima que queden intactos los otros dos de sus compañeros muertos, aunque sean ignorados convenientemente. Y atentos a la flipada máxima que viene ahora. Lara decide que la mejor idea para llegar a la superficie es haciéndose un pequeño corte en el brazo, atraer con ello a un tiburón, propinarle un puñetazo en todos los morros y después agarrarse a él hasta que le haya subido hasta la superficie. No me jodas, que además Lara ya tiene una herida abierta en la pierna, por lo que cortarse era innecesario. Y después de eso se queda todo jodida y sangrando, agarrada a los restos de un bote con medio cuerpo metido en el agua. Tronca, que hay tiburones, ten cuidado. Pero de pronto un submarino salvaje apareció, y entonces el mayordomo Hilary y el ingeniero Bryce la rescatan. Si Lara tiene un submarino, ¿por qué cojones no fue con él al templo en primer lugar? Se habría evitado que otros la siguieran. Aquí no hacemos eso. Tras eso pasamos a una reunión de otros malosos. El líder del grupo es Jonathan Rice, un científico de prestigio ganador de un premio Nobel. ¿Y qué hace un científico que acaba de ganar el premio Nobel? Pues convertirse en bioterrorista, claro que sí. Es de Umbrella fijo. El caso es que un día leyó en Año Cero un artículo sobre leyendas antiguas sobre plagas mortales y que la causa de estas era la caja de Pandora y dijo: You son of a bitch, I'm in. Es un villano que solo quiere encontrar un virus incurable para joder al mundo y salvarse unos pocos porque sí, no tiene ninguna motivación más. Es Dr. Isaacs total. Lara se recupera en su mansión dedicándose a darse de hostias con su mayordomo, montar a caballo solo por un lado y haciendo prácticas de tiro en su jardín. Entonces llegan unos agentes del MI6 e informan a Lara que el que la atacó en el templo era Chen Lo, quien va a vender el orbe a Rice. Esto es muy extraño. ¿Cómo es que estos mercenarios saben que este científico buscaba justo el orbe? Bueno, igual existe alguna web de buscadores de tesoros en la que se pueden dejar ofertas en plan: si un día haciendo vuestras cosas ilegales encontráis una bola brillante rara, yo os la compro, os dejo mi email, jaja, un saludo. ¿Y qué más da el orbe? Como si son drogas. ¿Por qué el MI6 no detiene a Rice directamente si tiene tantas pruebas? ¿Por qué piden la ayuda de una arqueóloga? Bueno, pues según deduce Lara en 5 segundos, el orbe sería un mapa para dar con la caja de Pandora. En el 2300 a.C., un faraón egipcio descubrió un lugar al que llamó la Cuna de la Vida, y allí encontró una caja, la que trajo la vida a la tierra. El faraón abrió la caja, pero solo quedaba dentro el ramante o antivida, la peste que desde entonces acompaña a la vida. Arrasó el ejército del faraón. El hijo del faraón envió a su mejor soldado para que buscara la caja y la llevara al fin del mundo. 2000 años después, Alejandro Magno llegó a la India y su ejército quedó diezmado por la peste, después de que uno de sus hombres encontrara una caja entre unos escombros. Alejandro creyó que era demasiado poderosa para el hombre, así que decidió devolverla a la Cuna de la Vida. Y nadie ha vuelto a verla. ¿Qué manía tienen los antiguos de esconder muy bien cosas peligrosas, pero luego ir dejando mapas por todas partes? Alejandro la encontró mediante un mapa que había en la caja, un mapa que ocultó al mundo. Pero el nombre que dio al mapa
fue Mati, y la traducción literal de la palabra Mati es ojo. El orbe es el mapa. Pues más que al orbe podría haberse referido al triángulo de la luz de la peli anterior, que tiene un ojo bien claro, porque cualquier esfera no tiene por qué ser un ojo, pero bueno. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Alejandro Magno se encontró la caja y el orbe juntitos? ¿Cabe el orbe dentro de la cajita? Yo creo que no. ¿Y cómo lo decodificaron y averiguaron la localización de la cuna de la vida para devolver la caja? Y más sin ordenador. En aquella época, sin ayuda extraterrestre, no sé bien cómo lo habrían hecho. En fin, Lara acepta ayudar al MI6. La situación es grave para la humanidad, pero Lara dice que no necesita ayuda de ningún agente de la inteligencia británica, que son unos mierdas y que ella puede sola. Y el MI6 acepta como si tal cosa. Aunque Lara sí que necesita la ayuda de una persona para infiltrarse entre los hombres de Chen Lo. Se trata de un viejo amigo militar convertido en mercenario, Terry Sheridan. El problema es que el tipo está encerrado en una prisión de Kazajistán, así que allá va Lara y hace que lo liberen. ¿Cómo? No se sabe. Igual es que los kazajos son muy majos y tienen convenios con cárceles británicas y hacen Erasmus con presos y cosas así. El universo de Tomb Raider es impredecible. Desde luego, Terry parece ser el único con celda propia deluxe. Soy Spider-Man. No como los otros presos que están apiñadísimos. Ahora la idea es llegar a China rápido y, como no, Lara pide otro de sus favores Deus Ex Machina y un avión tocho les lanza a ambos en una especie de avión turbomierder del Área 51 que solo sirve para estrellarse mientras Lara y Terry se lanzan en paracaídas. Joder, para eso tiraos en paracaídas desde el principio, qué gasto más innecesario. Y además podrían haber matado a algún chino por accidente, y de contaminar ni hablamos. En serio, esta gente es mazo desconsiderada. Tras aterrizar, Lara se encuentra con una china que le guarda armas y motos, y ya los dos ponen rumbo a la guarida de Chen Lo. En serio, esa secuencia con motos y muralla china parece interminable, joder. En fin, llegan al territorio de los malos y por el camino los chinos les hacen cazote y los llevan con Chen Lo. El único modo de entrar en su territorio es como prisioneros. ¿Para eso ha servido Terry? Vaya puta decepción. Lara debería haber aceptado a los agentes del MI6. Lara y Chen Lo hablan para intentar llegar a un acuerdo, pero como la cosa no funciona, los dos se lían a espadazos entre soldados de terracota robados. Nos habían metido mucho miedo con lo peligrosos que eran estos mafiosos, pero resulta que son unos mierdas. Mira cómo grita el cacas de Chen Lo cuando le atacan con bambú. ¡Qué lamentable! Lara consigue matar a Chen Lo, recuperar el medallón del templo y finalmente, junto con Terry, escapar de allí como si nada. Roban un coche y ponen rumbo a Shanghái. Resulta que es precisamente en Shanghái donde los mafiosos chinos van a dar el orbe a Jonathan Rice, a cambio de mucha pasta. ¿Cómo lo saben Lara y Terry? Ni idea, es que en ningún momento lo averiguan. El caso es que el lugar elegido para realizar el intercambio es una puta plaza en mitad de la ciudad. En serio, ¿no habría sido mejor ir a un lugar un poco más despejado, más discreto y con menos casas, testigos y cables suspendidos? Y qué fácil sería acabar con todo simplemente disparando al piloto del helicóptero desde la ventana con el rifle que tiene Terry, pero no. Aquí no hacemos eso. En vez de eso, asistimos a varios minutos de acrobacias innecesarias. Me sorprende que las aspas del helicóptero no salten en pedazos después de esto. Después de un poco de escalada de disparar a un coche y subirse a él, de más escalada por fachadas y más ensalada de disparos, Lara hace un salto épico con pértiga, consigue ponerle un rastreador a la caja que contiene el orbe y gracias a ello siguen al helicóptero hasta Hong Kong. ¿En serio nadie se ha dado cuenta en todo el puto trayecto de una puta luz parpadeante en la superficie de la caja de madera? En su laboratorio secreto de Hong Kong, Jonathan Rice está haciendo experimentos con el orbe para intentar revelar sus secretos, y mientras tanto, Lara y Terry siguen el rastreador. Está aquí. ¿En este edificio? No. Exactamente donde estamos. ¿Cómo? ¿En serio? Lara puso el rastreador en la caja. Igual esta puta gente es ciega y no ha visto el rastreador. Pero, ¿no han tirado esa caja de mierda? ¿La han dejado al lado del orbe? Esta película me da cada vez más razones para que apoye que el villano libere una nueva peste negra. Resulta que la entrada al laboratorio secreto está dentro de un centro comercial. ¿Por qué? Porque al guionista le sale de los cojones. Y como la seguridad es una auténtica mierda y la única cámara que hay es la del telefonillo, Lara y Terry se cuelan como si nada. Bueno, sí, hay más cámaras, pero apuntando a lugares absolutamente innecesarios. Y la garita de seguridad está justo en la entrada, para que los intrusos puedan noquear fácilmente a los vigilantes, los cuales están de espaldas a la puerta. Y parecía difícil. ¡Hay que joderse! Aún así, llegan los hombres de Rice y se lían a tiros con Lara. Terry se esconde en la garita de seguridad y apaga todas las luces. Sin embargo, lo único que tenía que apagar, que era la máquina decodificadora del orbe, sigue en marcha. Vaya puto manta. Rice en persona y sus matones llegan al laboratorio. Terry puede dispararles y no lo hace sin ningún motivo, y Lara acaba siendo capturada por ellos. Como el orbe ya ha sido decodificado, Rice ordena que la peguen un tiro, pero justo llega Terry al rescate. Lara aprovecha para robar el orbe y, como siempre, los dos logran escapar de la
forma más loca posible. Primero suben a un edificio en construcción, algo que Terry ya había planeado antes a través de un teléfono público, pero no deja de ser absurdo de cojones. Arriba del todo se lanzan in extremis con trajes aéreos que los amigos de Terry habían dejado para ellos, y finalmente acaban aterrizando en un barco mercante, propiedad de los amigos de Terry. La cosa es, los mafiosos pueden ver dónde aterrizan desde la torre e ir a por ese barco, que muy rápido no es, pero no hacen nada. Allí Lara y Terry se enrollan, pero... Lara les posa la mínima oportunidad porque no termina de fiarse de él, pues antes pudo haber matado a Rice y no lo hizo el muy mequetrefe. Así que Lara se pira sola, allana un barco de una familia hongkonesa y se pone a armar sus mierdas como si no existiera. Envía la info de las marcas del orbe a Bryce y consiguen descodificarlo. Aparecen hologramas de animales por todas partes y Lara concluye que la caja de Pandora tiene que estar por algún lugar del monte Kilimanjaro, en Tanzania. Y justo cuando cortan la llamada podemos ver cómo una pistola apunta a Bryce. Ahora los malos también saben dónde está la maldita caja, así que todos a África. ¿Cómo cojones Rice y los suyos han llegado tan rápido a Inglaterra desde Hong Kong? ¿Y por qué va Rice personalmente? Para algo tiene matones, digo yo. ¿Y el MI6 no ve nada sospechoso que ese ricachón tan peligroso entre en el país? Lara va a reunirse con un amigo suyo que está por la zona, Cosa, y por supuesto ella llega en paracaídas. Creo que Lara tiene una alergia de la hostia a los aterrizajes, porque no es normal. O se baja de los aviones en pleno vuelo o no es persona. Y con los coches y motos parecido. Si no se tira del coche en marcha, incluso para ir al supermercado le entra ansiedad. Cosa lleva a Lara a ver a una tribu que vive por la zona y estos flipan mucho al ver el orbe. Pero mazo. ¿Cómo saben qué es si nunca lo han podido ver? Misterio. El jefe de la tribu les dice que la cuna de la vida está en un cráter. Joder, en estas pelis todo lo antiguo y arcano está en un cráter. Lara quiere ir allí, pero ¿para qué? Su misión es cargarse a los malos, pero es innecesario que llegue hasta la cuna de la vida. Además ya le dicen que hay un sistema de seguridad que mata a todo el que se acerque, unas criaturas muy chungas. ¿Cuál es el problema? Los velociraptores. Bueno, en este caso son los custodios de las sombras, pero habría molado 1000 veces más que fueran velociraptores. Cuando están de camino hacia la cuna de la vida pasan cosas graciosas. Nos estamos acercando. Dice que tiene razón, que la cuna de la vida está cerca de la cima. Pregunta cómo lo sabes. Si los de la tribu necesitan que Cosa les traduzca, ¿cómo este puede entender lo que dice Lara? De pronto llegan unos helicópteros de los malos, se lían a tiros con los de la tribu y terminan atrapando a Lara otra vez. Rice se hace con la canica gigante y pide a Lara que le haga de guía después de que Lara pidiera a los de la tribu que le hicieran de guía. Ayúdame, te lo compensaré con creces. ¿Por qué ahora Rice se muestra tan indulgente cuando el día anterior quería pegarla un tiro? Además, ¿que guía pa' qué? Si el camino es súper evidente. Al final Lara se ve obligada a aceptar porque los malos tienen secuestrados a sus amigos. ¿Y no era más sencillo ir hasta el cráter en helicópteros? Lara, Rice, Cosa y algunos soldados parten hacia la cuna, y mientras tanto, Terry aparece por ahí en un helicóptero que al parecer ninguno de los soldados malos ve. Tras eso, los noquea sin ayuda de nadie y libera a Hilary y a Bryce. ¿Pero qué cojones? ¿Sabéis cómo ha encontrado Terry el lugar? Porque se lo dice la niña que vivía en ese barco random donde Lara realizó sus averiguaciones. Pero, ¿cómo Terry ha encontrado ese barco si Lara lo eligió de forma completamente arbitraria? Podría haberse ido a cualquier sitio a comunicarse con sus amigos. ¿Y cómo Terry ha logrado llegar al lugar exacto? No es grande Tanzania ni nada. Y en serio, qué cutre. Han grabado la escena de día y le han puesto un filtraco azulaco que queda horrendo. Bueno, sigamos con Lara. Se adentran por un bosque tenebroso y de pronto los soldados empiezan a ser devorados por velociraptores. Vale, lo sé, eso era otra vez El Mundo Perdido, pero es que me apetecía mucho volver a verla. A los soldados de Rice les empiezan a saltar de entre los árboles unas criaturas, llamémosla no velociraptores. El caso es que estos no velociraptores se cargan a toda la peña que detectan, pero si te quedas quieto, como el tiranosaurio, son incapaces de detectarte. Y Lara se da cuenta, por supuestísimo. Reaccionan al movimiento. Pero esto es un poco raro, porque vemos que los bichos estos no tienen ojos. ¿No tendría más sentido hacerles que fueran ciegos, pero buenos detectando sonidos? Aquí no hacemos eso. Además, algunos de estos soldados mueren, pero en realidad no se están moviendo. Y a este soldado no le está agarrando nadie. ¿Se ha tirado? Tras esto, Lara empieza a correr hacia un montículo rocoso e introduce el orbe por un agujero que desde abajo no podía saber que existía. Es que Lara activa todos los mecanismos antiguos sin que nadie sepa cómo. Pero gracias a ello, los no velociraptores se evaporan justo antes de que maten al malo. Error. Y un torbellino de arena transporta a Lara y a Rice a la cuna de la vida, que es una formación rocosa brillante y electrizante. Nada del otro mundo, la verdad, podrían haberle echado más imaginación. Pero claro, si para llegar allí hay que tirar el orbe y luego ya se pierde,
porque no vuelve a aparecer más, cómo Alejandro Magno volvió a dejar allí la cajita y recuperó el orbe para dejarlo en su templo. En fin, en esa gruta encuentran la famosa caja de Pandora. El problema es que nunca explican qué relación tiene con el mito griego de Pandora, ni por qué en esa gruta existe esa caja, ni quién la creó, ni nada de nada. Simplemente de ahí surgió la vida y también la peste. Rice y Lara pelean en la caverna. ¿Cómo puede ser Rice un rival para Lara? Él no tiene ningún entrenamiento en artes marciales y aún así le pone las cosas complicadas, siendo ella una experta en dar hostias y en quitar pistolas con ágiles movimientos. Pero bueno, finalmente el malo cae al ácido negro y muere, no sin antes marcarse un Terminator 2. Lara y Terry se reencuentran y consiguen por fin la caja de Pandora. Pero atentos al girote, resulta que Terry quiere quedársela para... yo qué sé, porque tiene que haber un giro final o algo. Es decir, el MI6 le va a borrar su historial y pagar una millonada. Pero Terry quiere seguir llevándose una caja con un virus mortal de recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Al final Lara le pega un tiro por ser un gilipollas, merecido lo tiene. Y después de eso, Lara toquetea un poquito la caja, parece que la abre una mijina, no muere de peste y después vuelve a poner la caja en el ácido negro y esta se hunde. ¿Por qué ahora se hunde y antes no? ¿Por qué el puto Alejandro Magno, quien quiera que la devolviese, la dejó en mitad del charco de ácido sin que se hundiera? Hay cosas que nadie debería encontrar. Lara ha aprendido la lección, y tiene razón en que algunas cosas no deberían ser encontradas. Una vez a salvo, Lara devuelve al líder de la tribu el medallón de oro que no ha servido para una puta mierda. Luego a Hillary y a Bryce les han hecho unos peinados que como los vean en Occidente les denunciarán por apropiación cultural. Y finalmente todos se largan cagando leches a casita muy felices. Fin. En fin, si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, pero eso es otra historia.